¿Alguien sabe por qué nos reunimos todos los domingos? ¿Por qué razón nos reunimos los domingos? Algunos se ven entre semana. Las primicias son del Señor. ¿Cómo? Las primicias son para el Señor. Ok. ¿Sí? ¿Es válido? ¿Alguien más? Ok, el día de reposo, ok, va. Voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Por qué tú vienes aquí? Por el alimento espiritual. Ok, va. El hermano Fer viene por su alimento espiritual. ¿Alguien más? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? Ok, es un mandamiento, ajá. Ok, en obediencia y para tener comunión con mis hermanos, amén. ¿Alguien que venga aquí obligado, porque lo trajeron? Ah, pues mira, por ejemplo, la nenita que está roncando, que yo quisiera ser ella ahorita, ella viene porque la trajeron. ¿Alguien que tenga más de 15 años que venga porque los obligan? Es normal, a mí me obligaba, o sea, yo no iba a la iglesia cristiana, pero mis papás, mis abuelos me obligaban a ir, es normal. Algunos pueden venir pues por costumbre o por obligación. Otros vienen porque está chido, porque les gustan las canciones. No hay en realidad, de las que me dijeron ustedes, no las que dije yo, no hay razón mala, todas son correctas y son necesarias. Es necesario que yo me congregue con mis hermanos. El hierro se afiela con el hierro y el hombre en su trato con el hombre. Es importante venir aquí porque también yo recibo edificación. Nos reunimos cada domingo porque necesitamos alimento espiritual, necesitamos congregarnos porque lo manda la palabra de Dios, no es como que sea opcional. Congrégate o no. Hay una razón muy importante por la cual personalmente yo me reúno y es algo que a lo largo de mis años en mi vida con Dios he ido adoptando y apropiándome más de ello. Pero antes de decirle por qué, una pregunta, o antes de la pregunta. En todo proceso, cualquier cosa que tú hagas, hay una etapa, hay algo muy importante, cualquier proceso. Algo muy importante que si no lo haces, todo lo demás se tira abajo su función. Por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio, es importante que tú te alimentes bien. Es importante que duermas bien tus horas, es importante que comas bien. Cuando estás en el trabajo, por ejemplo, tienes que chambear. Pero si tú estás chambé y en el gimnasio estás dándole duro a las máquinas, pero no haces algo, te vas a hartar, vas a entrar en algo que se llama el burnout. Los gringos le pusieron ese término a cuando ya estás hasta el gorro de la chamba. Si estás nada más haciendo pesas o corriendo, pero no haces esto, no hay ganancias y de hecho hay pérdidas musculares. ¿A alguien se le ocurre qué es eso? ¿Ah? Ok, el descanso. ¿Quién dijo descanso? Muy bien, eres muy sabio, Carlitos Torres. El descanso es muy importante en cualquier proceso. Cualquier cosa que se hace requiere un descanso. Cualquiera. Si vas a hacer ejercicio, necesitas saber cuándo descansar. Si estás trabajando, tienes que tomar un tiempo para descansar, ¿no? Algunos les dan media hora para comer o una hora. En tu vida familiar, no nada más es, pues nada más los papás chambean, los niños estudian. Es importante que en sus vacaciones, no sé, se tomen un tiempo para estar juntos. O salimos los fines de semana por un heladito o algo así. Es importante esos tiempos de descanso. Y en tu caminar con Cristo son importantes los tiempos de descanso. La predicación del día de hoy es corta, es cortita. Aparte somos poquitos. Entonces te pido, por favor, hazme caso. Si ahorita antes de que empiece la predicación dices, ay, tengo que ir a hacer del baño, ve, córrele. Pero solo te pido que pongas atención, no porque yo te estoy hablando. Yo soy cualquier menso, no me hagas caso. Pero el día de ayer, y mi esposa que me está ignorando allá atrás, ¿verdad? El día de ayer, ese tema lo estábamos repasando mi esposa y yo. Y ella casi empieza a chillar y luego yo casi empiezo a chillar y no fue porque seamos unos chillones, en parte sí, pero es porque la palabra de Dios tocó algo importante en nuestras vidas y yo creo que si es la palabra de Dios puede tocar algo y no sé si sea algo que realmente necesites el día de hoy. Entonces por favor, es cortita la prédica, no voy a decir tantos chistes, entonces por favor atiendan a la palabra de Dios, no a mí, a la palabra de Dios, ¿sí? Les pido que vayan abriendo su Biblia en Mateo capítulo 11.
Si ya estás en capítulo 11, ponle tu dedo y ahora buscas Lucas capítulo 10, por favor. Ponle tu dedo, le pones un separador, un lápiz. Si traes tu teléfono, ahí no sé cómo le hagas, pero bueno. Vamos a ver algo, algo un poquito interesante. Bienvenida. Eso es como un extra, pero es algo importante, ¿va? En Mateo capítulo 10, uno antes de donde abrieron su Biblia, hay un pasaje importante que es cuando Jesús elige a sus 12 discípulos, a los apóstoles. Pasa toda la noche orando. Cuando termina la noche los llama y elige a estos 12 que al día de hoy los conocemos nosotros. Son en la base donde se esparciría el evangelio al resto del mundo. Son los 12 apóstoles. Y cuando nombra a esos 12 apóstoles, los nombra y les da una misión aquí en corto. Y es un pasaje un poquito conocido, pero no lo lean, solo lo voy a leer yo esto. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando los manda a esas ovejas perdidas, les da varias instrucciones bien puntuales. Todo lo que les den de comer, coman. Si alguien los recibe en su casa, ahí van a quedarse. Si en una ciudad no los reciben, sacuden el polvo de sus pies. Les digo que los van a perseguir. Les digo que ustedes no deben temer a quien puede matar el cuerpo, sino quien puede echar su alma al infierno. Todo el capítulo 10 está dedicado a dar instrucciones de esta primera misión, de estos 12. Todo el capítulo 10 trata de eso. Pero hay algo un poquito extraño. Cuando nos pasamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, todo lo que vamos a ver sucede de manera similar, con una ligera diferencia, y es que en Lucas no dice que eran 12, sino que eran 70. Entonces, ¿por qué les digo esto? Es importante entender que cada uno de los evangelios, del evangelio escrito por los distintos evangelistas, da una descripción de manera individual de cada uno de los que estaban escribiendo. ¿A qué me refiero? Imaginémonos que alguien en la escuelita dominical, un niño andaba jugando con un teléfono que no era de él, que agarró sin permiso, que por andarlo jugando se le cayó y estrelló la pantalla, y el teléfono era de Manolo. Entonces ahora Manolo está bien enojado porque alguien rompió su teléfono y no sabe quién hacer, no sabe quién fue, y va y le preguntamos a los niños, y son 3 chamaquillos. Y el chamaquillo número 1 dice, no, yo no sé qué pasó, pero fui al baño y cuando regresé el teléfono estaba roto. El segundo chamaquillo dice, no, yo no tengo idea, yo fui al baño y cuando regresé ya estaba roto. Y el tercer chamaquillo dice exactamente lo mismo, no sé, yo fui a la tiendita y cuando regresé estaba roto. ¿Qué piensas cuando te dan esas 3 versiones que son exactamente iguales? Que esos 3 chamacos están mintiendo. Porque, ojo, ¿cuántos niños entran al baño al mismo tiempo? Pues 1, entonces 2 se metieron al baño, tal vez mucha confianza había entre ellos, no sé. Pero como que está raro que mero los 3 que andaban ahí en el lugar no estaban, y cuando los 3 regresaron se rompió. Entonces, un poquito de lógica, y es que se pusieron de acuerdo y te están mintiendo, ¿no? Cuando se busca recrear los hechos de algún acontecimiento y se hacen entrevistas a distintas personas, es normal que cuando algo es verdad te digan versiones ligeramente diferentes, pero con los hechos centrales prácticamente iguales. Lo que está pasando aquí con los evangelios es lo mismo. Son puntos de vista de lo que Mateo estaba viendo, de lo que estaba registrando, y a la hora de escribirlo pues va a haber diferencias, porque lo que hizo Lucas no fue tal cual una descripción de lo que vio, él hizo una investigación. Entonces los acontecimientos se diferencian un poco, pero coinciden en lo mismo. Coinciden en que, ok, Mateo dijo que eran 12 aquí,
y Lucas dijo que eran 70, no significa que sea una incongruencia o ¿cómo se le dice? Una contradicción. El hecho de que apunten a acontecimientos similares con diferencias ligeras solamente le da más fidelidad a un texto. Ahora esto no tiene nada que ver con la prédica, pero se me hizo importante verlo. En la semana vi a alguien que decía que la Biblia tiene muchas contradicciones. Y dice, sí, tiene muchas contradicciones. Por ejemplo, aquí dice que un rey empezó a gobernar a los 16 años. Y en otro libro dice que el mismo rey empezó a gobernar a los 50 años. Eso es una mentira, es una contradicción. No necesariamente. Cuando acontecimientos descritos coinciden en puntos centrales, pues es normal que haya diferentes, pues, pequeñas, sutiles diferencias. A ver, el día de ayer, ¿de qué color iba vestido tu papá, Pilón? No sé, negro, iba vestido de negro porque siempre viene de negro el hermano, o blanco. Y le pregunto a David, ¿de qué color iba vestido tu papá? No, pues iba vestido de verde. Y llevaba una chamarra verde. Y Pilón me dice, no, lleva una chamarra negra. ¿Lleva una chamarra el hermano? Pues sí, ¿de qué color? Pues quién sabe. Pero eso solo hace que sea más fiable que el hermano trae una chamarra. Creo que ya me estoy revolviendo a mí mismo. Lo que quiero llegar es que estas sutiles variaciones solo le dan más fidelidad al texto, de que no se pusieron entre ellos y, órale Lucas, tú vas a decir que eran 12, y tú Juan no te vayas a poner menso, porque tú ni siquiera lo escribiste. Cada quien lo puso desde lo que vio, entonces lo que vieron fue lo mismo, pero cuando ellos lo escribieron sutilmente diferente. Ya cierro el paréntesis porque no los quiero marear, ya me estoy mareando solito. Pero bueno, entonces ahora sí, volviendo al tema de la prédica. Cuando Jesús da estas instrucciones a sus 12 o a los 70, pasa lo mismo. Ellos empiezan a predicar, a hablarles de lo que estaba haciendo Jesús en ese momento, y Jesús hace algo importante. Ahora sí, vámonos a Mateo capítulo 11, versículo 1. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Entonces, cuando Jesús manda a sus discípulos, a los 12 o a los 70, ¿qué se queda haciendo Jesús? Descansando un ratito, porque ya mucho chambeó. No, pues se fue un ratito a Belén para pasar un ratito con su mamá, porque cocina bien rico. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Está en el versículo. Se fue de allí a enseñar y a predicar. ¿A dónde? A las ciudades de ellos. Esto es bien importante. Este es un principio bien importante. A veces pensamos que yo debo de cuidar de mí mismo y ya después atiendo a las cosas de Dios. Primero debo ver de dónde voy a sacar para mi gasto, debo ver cómo proveo para mí y me cuido a mí, y luego ya con lo que me sobre voy a servir a Dios. Pero algo bien importante y algo bien chido que me gusta mucho de este pasaje, que tampoco es el tema, pero me gusta mucho: cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de tus cosas. Cuando tú estás enfocado en hacer la obra de Dios, Dios se enfoca en atender las cosas que a ti te corresponden. Los discípulos pudieron haberle dicho al Señor: oye Señor, pero pues no manches, mis primos, mis tíos aquí en Betsaida, pues déjame atenderlos. Pero no, ellos van a las ciudades que los mandó, y Jesús se queda allí, y Él ahí hace milagros, Él ahí se queda a enseñar, se queda a hacer su obra, porque cuando ellos se ocuparon de la obra de Cristo, Cristo se ocupó de los suyos. Lo mismo te va a pasar, y te lo garantizo. Cuando tú te ocupas de la obra de Cristo, vas a ver cómo Cristo se ocupa de tu obra. Y es algo bien chido que he podido comprobar que me pasó. Cuando yo me fui a Perú, mi hermano menor llevaba un año de conocer de las cosas de Dios. Y cuando yo estuve allá, en el tiempo que Dios nos permitió estar, mi hermano estuvo creciendo en la fe, y estuvo creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando regresé, ya el canijo hasta se iba a casar, y ya estaba sirviendo en el ministerio de niños. Y había un cambio drástico en él, no lo conocieron. Mi hermano menor era un niño que le encantaba estar encerrado 12 horas frente a su computadora. Y el día de hoy es un chico
bueno, ya un hombre, ya se va a casar, que en sus tiempos libres los ocupa en ir a células de estudio, en ir y ayudar con el servicio que se vaya a hacer allá en la iglesia donde se congrega. Y yo no tuve nada que ver con eso. Yo me ocupé de las cosas que en el momento el Señor me dijo, ocúpate, y Él se ocupó de las mías. Y yo te lo garantizo. Pero bueno, entonces, mientras Él estuvo allí, Él estuvo enseñando en las ciudades de ellos. ¿Alguien sabe qué ciudades, de dónde eran algunos de los discípulos? Como tres discípulos, Jesús era de Nazaret, pero 3 discípulos eran de una misma ciudad, una ciudad llamada Betsaida. 3 discípulos eran de Betsaida, eran Felipe, Andrés y Pedro, ellos vivían ahí. Y Jesús se quedó predicando allí, en Betsaida, en ciudades cercanas como Capernaum y Corazín. Él se quedó anunciando el reino de Dios. Pero pasó algo triste, pasó algo que hizo que el Señor se molestara. Y vamos a leer todo esto. Te pido pongas un poquito de atención aquí, porque las palabras que el Señor usa no las usa nada más porque son dramáticas, las usa como advertencias reales. Les pido que vayan a Mateo, ahí en el capítulo 10, versículo 20. Él se quedó predicando todo el tiempo que los discípulos fueron a otros lugares, otras regiones, a anunciar el mensaje de Cristo. Jesús se queda en sus regiones, Betsaida, Corazín, Capernaum, y Él está predicando. No sé cuánto tiempo fue, pero Él se está predicando, enseñando, haciendo milagros. Pero hay un problema con esas ciudades, y es que esas ciudades no quisieron cambiar. El mismo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne frente a ellos, haciendo milagros, enseñándoles con la sabiduría y la verdad y la valentía que solo Cristo podría mostrar, y aún así no quisieran creer. Y en algún punto yo creo que Jesús de plano se enoja, se desespera, porque Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. La imagen de Jesús que a veces, al menos yo, tenía en mi cabeza era como la película que me enseñaban mis abuelitos, donde está un Jesús siempre serio, hablando poéticamente. Pero el Jesús que tenemos en la Biblia es un Jesús 100% hombre, que yo creo, personalmente, que aquí Él se enoja. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Del 23 hasta el 24, por favor, léanlo, los leemos juntos en voz alta, la de 3. 1, 2, 3. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Si yo les digo Tiro y Sidón, ¿qué les viene a la mente? Pues ciudades antiguas. Tal vez. ¿Qué hacían en Tiro y en Sidón? ¿Quién sabe? Y no los culpo, yo tampoco sabía hasta después de investigar de esto. Porque ¿quién va a saber de eso? Pero si yo les digo Sodoma, ¿qué les viene a la mente? Una ciudad infestada, intestada en pecado, tan arraigada que era normal ver un extranjero y decir: tráenoslo porque lo vamos a violar entre todos los que estamos aquí. Una ciudad tan famosa que el término sodomita o sodomización se usa hasta el día de hoy en delitos de pecados sexuales. Una ciudad que el precio, el pago de su impiedad, de su pecado, fue que fue destruida de una manera desastrosa. Fue destruido como una especie de desastre, no diré natural, de desastre sobrenatural, que en una sola noche arrasó con toda la ciudad. Fue destruida. Lo que hacía Sodoma era algo horrible. Era una ciudad que estaba habituada al pecado. Pero ¿cuál fue su castigo? ¿De qué manera Dios destruyó esa ciudad?
con fuego y azufre. Y en esa ciudad solo se salvaron unas cuantas personitas. ¿Quién fue? Lot y sus hijas, porque su esposa desobedeció y miró para atrás. Y solamente fueron salvadas porque una persona estuvo intercediendo por ellos. Abraham, amigo de Dios, estuvo intercediendo por ellos, solo por eso se salvaron. Pero Sodoma fue destruida y fue arrasada. Ahora, Tiro y Sidón, ¿qué pasó con ellos? Tiro y Sidón eran ciudades fenicias, eran ciudades portuarias, es decir, estaban al lado del mar, tenían entrada, tenían comercio, les iba bien a las ciudades. Y el problema con Tiro y Sidón es que eran ciudades idólatras, eran ciudades que menospreciaban al Dios de Israel. Y en un momento el profeta Ezequiel les hace una profecía contra Tiro y contra Sidón. Y les dice, porque cuando a mi pueblo Israel le fue mal, los exiliaron y les pasó todo lo que les pasó para el tiempo de Ezequiel, y ustedes se burlaron, pues ahora les va a venir esto. Voy a mandar a los babilonios, y los babilonios destruyeron esa ciudad. Tal vez puedes decir, pues hubo guerra, vino un ejército, los destruyeron, pobrecitos. Pero él estuve investigando y los babilonios eran caracterizados porque una de sus estrategias militares más comunes que ellos hacían eran los sitios. De hecho, sitiaron a Jerusalén, así es como los desgastaron y al final los vencieron. Pero un sitio era una estrategia extremadamente cruel. Era aislar una ciudad completa de recursos, de agua, de personas y esperar a que poco a poco se murieran de hambre. Si un día tienes ganas y el tiempo de leerte todo el profeta Isaías y Jeremías, ve más o menos lo que trata un sitio. Y era algo triste, era algo muy dramático, tanto así que el hambre que se hacía en un sitio militar era tal que la gente empezaba a gastar muchas sumas de dinero para poder comprarse la cabeza de un burro, porque era lo único que había para comer. Tanto así que para poder calentarse por el frío o lo que sea, ya no había ni madera para quemar, entonces juntaban el propio estiércol de las personas, o si había todavía animales, y con eso se calentaban, quemando carne. Y tan duro era un sitio, que había un punto donde algunas familias, algunas madres se ponían de acuerdo, a ver, ahorita vamos a cocinar a mi hijo, y la próxima semana cocinamos el tuyo, porque ya no estamos muriendo. Un sitio de guerra era algo horrible, era una estrategia de guerra extremadamente cruel. A Tiro y a Sidón muy posiblemente les tocó esto. ¿Por qué les cuento esto que hicieron Tiro y Sidón y esto que hicieron Sodoma, nada más Sodoma? Porque Jesús les dice, por tanto os digo que en el día del juicio va a ser más light, va a ser menos feo lo que les pasó a Tiro y a Sidón que lo que te va a pasar a ti. El día del juicio, lo de Sodoma y Gomorra se va a ver bonito comparado con cómo te va a ir a ti. A ti, Betsaida, a ti, Corazín, a ti, Capernaum, porque escuchaste y viste, el Hijo de Dios estuvo en presencia de ti y no quisiste cambiar y no quisiste escuchar. A estos les va a ir mejor, les fue mejor de cómo te va a ir a ti. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Quita Capernaum, quita Corazín, quita Betsaida y pon tu nombre. ¡Ay de ti, Luis! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las cosas que tú viste, que tú escuchaste, que experimentaste, ellos sí se hubieran arrepentido y hubieran cambiado su vida. Peor te va a ir a ti que a ellos, porque escuchaste, viste, entendiste, conociste, pero no quisiste cambiar. Y viendo eso, escuchando esto, piensa qué cosas has visto, qué cosas ya has escuchado y aún te resistes en cambiar. Espero que en ti entre un temor que te haga reaccionar y digas, sí, es cierto. ¿Cómo es posible que yo he visto más de lo que ellos escucharon? He visto más de lo que ellos vieron, he escuchado más de lo que ellos oyeron. Y cambia. Porque esto no lo está diciendo Pablo, no es una manera empática en la que nos dice el hermano Pablo. Esto no me lo inventé yo, eso es Jesús mismo diciendo, ay de ti, te va a ir peor si no haces caso. Y el Señor
Yo sí creo, estaba o enojado, o desesperado, o desilusionado, o triste, o molesto, o un montón de emociones que le hizo ver un montón de personas que él amaba, que él deseaba su salvación y su bien, y aún así no querían cambiar, a pesar de los milagros, las señales, las enseñanzas que ellos podían apreciar, ellos igual no querían cambiar. Y yo percibo un Señor enojado, frustrado, desesperado de que la gente no quiere escuchar. Y pasa el versículo 24, después de advertirle que el castigo para Sodoma va a ser más llevadero que para aquel que no quiere cambiar, a pesar de conocer al Señor. Y el versículo 25 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Versículo 22, lo voy a leer un poquito. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo. Pregunta: ¿quién está respondiendo Jesús? ¿A quién creen que está respondiendo Jesús? Si no me contestan, no hay bronca, porque yo tampoco entendí. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A Jesús está reconviniendo, le está regañando, le está gritando a las naciones: ¡ay de ustedes, cómo no quieren cambiar! Y de repente, versículo 25, le está respondiendo a alguien y: te alabo, Padre. Se me hizo muy extraño este cambio. Pero gracias al Señor, y tenemos la ventaja de estar en el siglo XXI con una Biblia a nuestra disposición, que en Lucas 10 nos da luz sobre esto. Entonces, recuerden, les pedí que tuvieran ahí su dedo en Lucas 10. Vámonos a Lucas capítulo 10. En el capítulo 10, del versículo 13 al 16, está pasando lo mismo. Le está reconviniendo las ciudades Corazín, Capernaum, Betsaida. Le está diciendo lo mismo. Pero en el versículo 17 nos narra algo que en Mateo no nos dijo, que es que los discípulos que él había enviado regresan. Y versículo 17 dice, les pido que lo lean conmigo: volvieron los 70, a la de 3. 17, léanlo conmigo por favor. 1, 2, 3. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nada más hasta ahí. ¿Qué pasó después de que Jesús termina de regañar a estas ciudades? Vuelven sus discípulos. ¿Y cómo vuelven sus discípulos? Gozosos. Y empiezan a decirle: Señor, voy a meter mis palabras aquí. Señor, no manches, vimos ahí un poseído y le dije que se saliera en tu nombre y se salió. Y luego llegó ahí un enfermito, yo pensé que ya estaba para morirse, y lo toqué y oré en tu nombre y se sanó. No manches, Señor. Yo creo, la verdad, que a algunos también no les fue tan chido, porque en las indicaciones que Jesús les había dado, les dijo: y si alguno de ustedes no los quiere recibir, sacúdanse el polvo y se largan. Entonces yo creo que algunos también dijo: no, Señor, en algunas ciudades sí nos hicieron el feo, pero Señor, pudimos compartirles. Tal vez no les fue bien, pero todos estaban gozosos. Y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ven a sus 12 chamacos. Un paréntesis, hago muchos paréntesis. Muchos estudiosos de la palabra, muchos académicos están de acuerdo en que es muy, muy, muy probable que la mayoría de los discípulos eran chamacos, no niños, pero sí muy jóvenes. Eran menores a Jesús, porque era muy raro que un rabí, un maestro, tuviera alumnos más grandes. Entonces, muchos coinciden en que la mayoría eran jovencitos. ¿Qué edad? No estoy seguro. Ponle tú 18, 17 años, 20. El más viejo era Pedro, me imagino, no sé. Fue el único que le tuvo que pagar el impuesto cuando dio un estatero. Si no saben de qué estoy hablando, lean su Biblia. Entonces, eran chamaquillos bien felices
diciendo, no, yo pude sacar 10 demonios, no, yo a un señor que ahí tenía una pierna toda podrida se la sané, hablando, bien felices. El Señor les dice, pues qué bueno que lo disfruten, pero aguas, esto no es lo chido, lo importante es que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Y el versículo 21 de Lucas me da a entender de qué estaba hablando Mateo. Versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, ¿por qué razón? ¿A quién le respondió Jesús? En Mateo, ¿con quién estaba hablando? Con sus discípulos, estaba hablando con sus discípulos. Y yo me imagino así la mente del Señor. Fui a Betsaida, a las sinagogas, y los fariseos me hicieron el feo. Estuve en Capernaum, y los escribas que me querían debatir. Y fui a Corazín, y no, los señores que ya deberían tener años conociendo la ley, no quieren nada, nada más quieren ver a ver qué milagro les hago. Todo enojado de los viejitos, sabiondos, conocedores de la palabra de Dios, que no quieren cambiar su vida. Y llegan una bola de chamacos diciéndole, Señor, hicimos esto. Y el Señor, siendo Dios, claramente, pero también siendo hombre, su mente explota y dice, ay, Señor, te alabo, porque a estos chamacos sí se los quisiste revelar, porque los misterios de tu grandeza se los revelaste a ellos, y esos viejitos amargados no. Y te alabo, Padre, porque así te agradó, y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Padre, yo se los quiero revelar a ellos. Y se regocija, y está bien contento, está feliz de que en unas ciudades no lo quisieron escuchar, pero unos 12 o unos 70 llegaron con él, y él se siente feliz. Nos volvemos otra vez a Mateo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, versículo 27. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y yo sí pienso que eso está bien chido, porque tú imagínate, algún momento de tu vida, yo estoy seguro que tú estuviste hasta el gorro de algo, estuviste ya harto de tu trabajo, alguien, no sé, algún vecino andaba muele y muele. Un oficial de tránsito te paró y nada más te quería sacar dinero, nada más estabas enojándote, y viene algo a tu vida. Llegas a tu casa y ves a tu chamaquillo, o regresas a tu casa y ves que tu esposa te preparó la cena, o de repente ves que unos amigos que tú querías mucho, que habían peleado, ya se reconciliaron, y ves eso y tu mente se calma así, y te sientes bien feliz. No sé si te ha pasado eso en tu vida. Yo creo que sí, si no, qué triste, pero yo creo que sí. Y Jesús, después de un tiempo de andar lidiando con malagradecidos, con gente que nada más quiere ver qué saca, que les comparte, les habla del reino de Dios y no quiere nada, ve a sus discípulos y siente gozo. Y no le queda más que alabar al Padre y decir, gracias, Padre, porque lo que ellos no quisieron entender, se la revelaste a estos escuincles, porque tú quisiste y te agradó. Y lo que me has dado para darles, para que te conozcan, yo se los quiero dar. ¿Y ustedes cómo creen que llegaron esos discípulos? ¿Esos 12 o esos 70? Estuvieron, no sé, yo me imagino que días, tal vez semanas, no sé, predicando del Evangelio de Dios. ¿Qué se llevaron para su misión? ¿Se acuerdan? Nada. Les dijo, no se lleven nada, ni alforja ni nada. No se lleven nada, van a ir pelones porque mi Padre los va a proveer. El Señor obviamente los proveyó, porque no llegaron raquíticos, llegaron emocionados al Señor. Mira, pero físicamente, ¿cómo habrán llegado? ¿Alguno de ustedes alguna vez le tocó ir a una caravana médica? Sí, eso es posible. ¿Alguien más? ¿Puede levantar su mano? Las caravanas médicas, por si no lo saben, un grupo de hermanos del área de la salud, pero también de otras áreas, se juntan, van a la sierra, llevan despensas, llevan atención médica, hacen oanza con los niños. Está muy chido, se pone muy chido. Pero cuando acaba la caravana, ¿cómo terminas? No, cansado un poco. Yo llego al trabajo cansado, y aún así me pongo a lavar los trastes No, terminas tronado, no quieres hacer nada, quieres ahí morirte un ratito en el pasto.
Porque tu cuerpo lo malalimentas, le exiges mucha atención constante mentalmente, físicamente te tienes que estar moviendo en todo tiempo, es algo agotador. Y nosotros vamos de caravana pues nada más 1 o 2 días. Estos discípulos se fueron un montón de tiempo, no sé cómo. ¿Cómo llegaron? Tronadísimos. ¿Creen que no se les veía? Por ejemplo, Chucho trae lentes el día de hoy, pero pídanle que les muestre sus bellos ojos verdes y vas a ver cómo trae los ojos. Se ve cansado, lo veo y me da más cansancio. Está tronado Chucho, no sé por qué, tal vez es Batman en las noches. Pero está cansado, se le ve. Cuando una persona está así de cansada, se le ve. ¿Creen que Jesús no lo notó? ¿Y sus discípulos venían cansados? Y cuando ve a sus discípulos cansados, les dice el tema de esta prédica, les dice el versículo de esta prédica, Mateo 11, versículo 28, 29 y 30, y les pido que por favor lo lean conmigo, a la de 3. Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30. Ve a sus discípulos tronadísimos, cansados, gozosos, pero cansados, y les dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Y qué le dice a este grupo de jóvenes, o no tan jóvenes? Están cansados de servir al Señor, están fatigados, gozosos, pero su cuerpo está cansado. ¿Qué les dice? Vengan. No les dice, no, bueno, se rifaron, tómense unos días, nos vemos aquí en Capernaum a las 8, pónganse bien. No, les dice, vengan, aquí van a encontrar verdadero descanso, aquí van a poder descansar verdaderamente. Y todos aquí, a menos que haya un Superman, todos aquí nos cansamos. Fer no pudo dormir toda la noche porque alguien no ha diseñado camas con hoyos abajo del colchón. Chucho porque es Batman. Hay gente aquí que tal vez está cansado de la semana por tu trabajo, por tu vida laboral, por tu vida familiar, por un tema de salud, por no sé qué, pero todos nos cansamos. Y tú tienes la opción de irte un ratito al spa y relajarte un rato, tienes la opción de meterte en tu cama y dormir 12 horas seguidas y que nadie te moleste, como Josué quisiera estar ahora mismo. Pero el Señor te dice, ¿quieres verdadero descanso? Vente, ven aquí, venid a mí todos los que estén cargados, cansados, yo les voy a hacer descansar. ¿A quién le dice esto? A sus discípulos. ¿Y se acuerdan? No lo dice aquí directamente, pero ¿se acuerdan lo que dice el Señor cuando se regocija? Dice, te alabo, Padre, porque revelaste estas cosas ¿a quiénes? A los niños. Lo ocultaste de los sabios entendidos y lo revelaste ¿a quiénes? Porque así te agradó. Y ahora le dice a ese mismo grupo con quien estaba hablando, que en Mateo no sabemos quién es, pero en Lucas ya nos dice quiénes son. Les dice después, vengan, descansen. Hay un pequeño truquillo para el descanso que da el Señor, que no está explícito, pero es un truquillo. Si realmente quieres poder descansar en el Señor, tienes que descansar de una manera. Tienes que descansar, acercarte a Él, venir. Si estás cargado y cansado, tienes que venir como niño. Y hay un ejemplo bien chido que para esto voy a ocupar al hermano Josu. No te levantes, nada más véanlo. Voltéenlo, véanlo. Era el Greñas, pero ya no es Greñas. El hermano Josué tiene 2 hijos. Su hija mayor se llama, y su hijo menor se llama. Hermano, ¿cuál de sus 2 hijos todavía pide que lo cargues? No, pues yo pido que me carguen. No. ¿Cuál hijo le pide que lo esté? Gama. Es un niño, es chiquito. Y Daya ya es una señorita. Ahora, miren, ya saluda como adolescente. Porque ya no es una niña. Entonces, ella misma ya no busca que su papi la cargue.
porque ya es grandota. Nadie aquí hace eso y a Pilón le va a pasar. Tal vez, bueno, no sé, Pilón, ¿te dejas que te cargue? ¿Dejas que te cargue tu papá? No puede. Ya pesa, brother, ya no. Imaginemos que Pilón está más chiquito y, bueno, dejemos a Pilón en paz. La cosa es de que un niño chiquito va a ir corriendo a su papá que lo cargue, porque es un niño chiquito. Cuando nosotros queremos poder descansar en el Señor, realmente tenemos que acercarnos a Cristo como un niño. Porque a veces nos creemos mucho, nos creemos que ya sabemos mucho, ya somos muy viejos, yo conozco, ¿qué me vas a estar enseñando tú, chamaco? Y tomamos una actitud arrogante de que ya no quiero enseñar, digo, ya no quiero aprender, ya estoy muy grande, yo sé más que ustedes, bla, 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 bla. Si tú tienes esa actitud de que a mí nadie me va a venir a enseñar, nadie me va a venir a decir, yo estoy grande, yo ya sé, puedes acercarte a Cristo sin problema alguna. Es más, te ruego, te acerques a Cristo, pero no te puedo prometer que tengas el descanso que va a tener alguien que se acerca a Él como un niño. Porque el descanso verdadero que puedes disfrutar en el Señor te va a venir cuando te acerques a Él, cargado y cansado, pero como un niño, diciéndole, cárgame, papá. Estoy cansado, me fue mal en la chamba, cárgame. Estoy triste, no sé qué hacer, no sé ni siquiera por qué estoy triste. Te necesito. Cuando te acercas así al Señor, te garantizo tu descanso. Porque su yugo es fácil, su carga es ligera. Hacer las cosas que Él te pide, hacer las cosas como Él te pide, la verdad no es difícil. Tú te las haces difícil. Lo que el Señor te dice es, ven a descansar. Pero si te acercas como, ya vine a ver dónde me acuesto, dónde está mi cama, a ver, Señor, qué bueno que te acerques al Señor. Siempre es bueno acercarse al Señor, pero no te garantizo tu descanso. Pero si dices, papá, ven, estoy cansado, ayúdame, cárgame, entonces te aseguro que vas a poder descansar. ¿Y por qué les pregunté al inicio lo de la importancia del descanso en lo que hagas? Porque cuando venimos a Cristo, nosotros estamos llamados a ser servidos o a servir. Entonces nuestra vida debe estar dedicada al servicio, ya sea activamente en un ministerio o pasivamente en tu vida. Tu vida tienes que estar sirviendo en todo momento. No debe ser que me voy a sentar a esperar a que me sirvan, a que me hagan, a que me digan, a que me hablen porque me siento mal, a que me visiten porque... No, si tú ya te has acercado a Cristo, eres llamado a servir. Y en el servicio, eventualmente, tarde o temprano, te vas a cansar. ¿Y qué hacen muchas personas? Ya me cansé, esto no es para mí. Los hermanos no me visitan, no me dicen, no me atienden, nada más me regañan en la prédica. Y se van. ¿Por qué? ¿No estaban sirviendo? Sí, estaban sirviendo. ¿No se estaban esforzando en las cosas de Dios? Se estaban esforzando en las cosas de Dios, pero nunca descansaron. Y todos los domingos tenemos la oportunidad de venir con papá y descansar. Y la pregunta, y Avicha, no sé si me puedes ayudar, por favor. Ya acabamos, dije que era rápido. La pregunta es, si tú te has cansado, te has fastidiado, ya estás llegando a tu límite, ¿vas a descansar? Y si vas a descansar, ¿en dónde vas a descansar? Lo que te animo en la palabra de Dios y en el amor de Cristo es que vengas a los brazos de papá, porque Él te promete un verdadero descanso. ¿Descanso de qué? ¿Quién sabe? Tú sabes. Estás cargado con algo aquí te lleva dando vueltas y vueltas y vueltas. Traes algo en tu corazón que no has podido sacar, un rencor, una tristeza, algo. Yo no te puedo ayudar en eso. Estoy muy menso para ayudarte, perdóname, me gustaría, pero no puedo. Papá sí puede. Acércate a Él y te garantizo que si vas como uno de esos niños, vas a ser como de esos 70 o 12 que iban felices, gozosos de servir a su Señor, listos para lo siguiente, que era descansar y descansar en Él. Pero esto solamente es
para los que se acerquen a Él como niños y para los que le buscan a Él, genuinamente a Él. Tal vez tú ya llevas tiempo en las cosas de Dios y ya conoces, y en algún punto quién sabe qué te pasó, ni tú te acuerdas, te empezaste a amargar, esto te dejó de interesar tanto, ya no es tan bonito, ya no siento lo mismo. Puede que solo estés cansado, puede que solo estés fatigado. Ven a descansar a Cristo. Él te dice: vengan a mí los que estén cargados, trabajados. Si ya estás, no sabes por qué razón ya no te gozas tanto en esto, tal vez solo te falta descansar. Ven a Cristo, acércate a Él, dile: Señor, estoy cansado, quiero nada más estar contigo. Nada más eso, descansar en Cristo es eso, nada más estar con Él. Quiero cantar las canciones que cantaba cuando te conocí el primer año, sin preocuparme de que voy a ir el domingo y que si voy a ir temprano. No me importa nada, solo quiero estar contigo. Si eres alguno de esos, hermano o hermana, que algo empezó a cambiar y te dejó de interesar, ven a descansar. Vas a ver lo rico y delicioso que es descansar en los brazos de papá. Tal vez también estás cansado y cargado, pero de otra cosa, y realmente eres consciente de que no estás sirviendo al Señor. La solución no es diferente. Ven a Él, acércate. Lo que has escuchado, lo que ya sabes que Él te ha dicho, Él ya te ha declarado lo que es bueno, lo que es agradable para Él. Escúchalo, atiéndelo, cambia, actúa, no nada más seas un oidor, sino un hacedor. Y ven a Cristo y ve lo delicioso que es. Porque la otra opción de no venir a Cristo y de estar viendo, escuchando su palabra, viendo su obra, viendo sus milagros, pero resistiéndole y no queriendo cambiar, te lo leímos hace rato. ¡Ay de ti! Porque lo que le pasó a Sodoma va a ser mejor que lo que te va a pasar a ti. La opción B es horrible. No sé quién de ustedes les gustaría tener esa opción, de que un sitio militar sea mucho más llevadero que la ira de Dios que te va a tocar a ti si resistes la palabra de Dios. Y el otro extremo, la opción A, es muchísimo más deleitosa de lo que yo te puedo describir. Tiempo con papá. ¿Quién de ustedes, hermanos, hermanas, que ya lleva tiempo en el Evangelio, podría describir con sus propias palabras lo rico y delicioso que es estar en la presencia del Señor? ¿Quién tiene esa habilidad verbal que me pueda decir? Porque yo no puedo describir lo hermoso que es estar quieto simplemente sabiendo que soy conocido por Dios y que yo le conozco a Él. Es exquisito, no te lo puedo describir. Soy muy inmenso para hablar, para empezar, pero aunque fuera muy bueno, creo que no lo podría describir. La diferencia entre estas dos opciones, juicio terrible y una paz y un descanso exquisito, la diferencia solo es: ven a Jesús, acércate a Jesús, ven a Él. Si ya te cansaste, si ya te fatigaste, si nunca has realmente venido a Cristo, la respuesta es lo mismo: ven a Él. Y si estás cansado y cargado, Él te va a hacer descansar. Si estás harto, si algo en ti ha cambiado, si esto ya no te interesa, si algo, ven a Él y descansa. Y recuerda lo rico, delicioso que es habitar con tu Padre, pero que es habitar también los hermanos en armonía. Y lo que yo descubrí, lo que decía al principio de la prédica, lo que yo descubrí después de años de estar viniendo a la iglesia, es que yo puedo descansar aquí. Me relajo con ustedes. Si me ven a veces cara de flojera, perdónenme, pero estoy relajado con ustedes. Porque se puede descansar en la presencia de Cristo y con mis hermanos. Entonces, si te sientes cansado, cargado, cansado, harto de algo, ven a Cristo. Y esta vez sí te voy a pedir
pasa al frente. Y simplemente dile al Señor: Señor, quiero descansar en ti. De mis preocupaciones, de mis congojas, quiero descansar en ti. Yo sé que tu lugar es muy cómodo, pero el Señor te ha declarado lo que es bueno: que ames justicia, que hagas misericordia y que te humilles ante tu Dios. Hoy vamos a hacer esa cosita, vamos a humillarnos ante nuestro Dios, a dejar la seguridad y la comodidad de nuestra silla. Y si tú estás cansado y cargado y quieres descansar, ven aquí al frente y di: papá, quiero descansar. Yo los voy a acompañar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y gracias, Padre, porque pues no sé si aquí en su iglesia, la Roca Oriente, haya sabios entendidos, Padre, pero gracias, Señor, porque nos la ha revelado a nosotros, Señor, cuando nos hemos humillado como niños. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas que te pueden ver, que te pueden conocer, que te pueden oír. Gracias, Padre, porque estoy seguro que ellos saben, tanto como yo, lo rico y delicioso que es poder disfrutar de tu presencia. Como un niño chiquito cuando su papá regresa del trabajo. Solo que tú nunca te vas, somos nosotros los que nos vamos. Pero gracias, Padre, porque nos lo revelaste a nosotros, que estamos bien mensos, y aún así nos lo muestras. Gracias, Padre. Gracias por revelarte a nosotros, Señor Jesucristo. Gracias por presentarnos al Padre. Gracias por dirigirnos a Él. Gracias, Señor. Y perdónanos todo el tiempo que hemos perdido en amarguras, en cansancios, en enojos, cuando por cansancio, por frustración te hemos fallado y lo único que necesitábamos era venir a ti, papá, para descansar un ratito. Por favor, le pido que dé descanso a mis hermanos y mis hermanas que estén fatigados, que estén cansados, que estén cargados. Por favor, Padre. Y le pido que usted les bendiga esta semana, Padre.
para que puedan seguir sirviéndote, amándote, reflejándote, Señor, en sus casas, sus trabajos, sus escuelas, sus ministerios, Padre. Pero que por favor hoy les regale un ratito de descanso. Te lo pedimos, Padre, y te alabamos, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque tuviste a bien revelarnos sus riquezas, de su amor, de su bondad. Gracias, papá. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, hermana, hoy déjate descansar. Yo sé que cada domingo te regañamos y pues ni modo, es parte de nuestra chamba. Pero hoy el Señor quiso que descansaras en Él. Disfruta este día no en Netflix, o en una salida al cine, o en una comida rica. Disfruta este día viendo el cielo y diciéndole gracias, papá, porque yo entiendo ahora que esto lo hiciste tú para tu gloria. Hoy ve a tu chamaquito, si eres de los que tienen un bebito, y di gracias, papá, porque te entiendo un poquito más del amor que tú sientes hacia mí por esta criatura, por esa criatura. Hoy descansa, disfrútalo, como un niño chiquito cuando va al parque con su papá. Hoy disfrútelo así. Ya mañana traerá broncas el día, mañana tendrá su propio afán. Hoy disfruta, descansa, y que Dios te bendiga, hermano, hermana, y que haga resplandecer su rostro sobre ti.